de reproductores, ¿por qué es muy importante? Porque al final es el 50% de la granja. Nosotros podemos tener las mejores hembras, pero al final quien las preña termina siendo el reproductor. ¿Listo? Entonces es importante porque sin duda alguna nos va a ayudar en la parte de las preñeces. Y sin duda alguna tiene un impacto en los costos de producción impresionantes porque un cerdo no muy bien alimentado va a ser de que tengamos muchas repeticiones, que tengamos montas pobres, débiles y al final, ¿qué va a pasar? Que nuestra cerdita al presentar repeticiones vamos a tener un mayor costo del lechón al nacimiento y por ende al destete y por ende en la ceba. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Entonces, la alimentación en fase de gestación tiene ¿cuáles problemas? Primero, vamos a tener animales débiles porque no tenemos una muy buena alimentación, es decir, animales flacos. ¿Listo? Primero, segundo, bajo estímulo de monta cuando están muy gordos. Adicional a eso, animales obesos. Y sin duda alguna eso en que nos afecta en las repeticiones, ¿sí? Y sin duda alguna, cuando el alimento no viene con la suficiente cantidad de minerales, también comenzamos a tener problemas de cojeras, problemas de aplomos, ¿vale? Entonces, primero que todo, nuestro cerdo, nuestro macho, debe ser el rey, ¿cierto? Bien alimentado, que no esté flaco, pero tampoco esté gordo. Podemos también hacerle una regulación de comida y hay algo muy importante que nadie lo hace y se lo voy a escribir acá. Los cerdos o los machos, también ellos necesitan hacerle un flushing como el que mencionábamos a las hembras. Entonces la idea que es que durante 2 meses utilicemos gestación, ¿cierto? El alimento que le damos a las cerdas gestantes, ¿vale? Y por 15 días, después de esos 2 meses, les vamos a dar el que le damos cerdas a las cerdas lactantes. ¿Qué va a pasar? Que este alimento viene muy energético. Al venir muy energético, va a hacer que el cerdo o nuestro macho o nuestro reproductor tenga un impulso con relación al líbido, con relación a la espermatogénesis, con relación al, digamos, el estar más activo sexualmente, sin duda alguna. ¿Listo? Entonces, esta es una de las claves y a mí en lo particular, cuando los machos tienen que montar mucho durante una semana, me gusta adicionarles 100 gramos de azúcar y los que estamos acá en Colombia también funciona muy bien la panela, ¿cierto? Eso es muy poquitico y eso hace que los niveles de azúcar que, digamos, de energía, perdón, que tenga el animal va a hacer de que él tenga una mejor capacidad reproductiva, ¿vale? Listo. Entonces, avancemos acá. Entonces, plan de acción, ajustar la condición corporal. Entonces, la idea es de que un macho en promedio se coma 2 kilos al día en promedio. Lo repito, hablo de promedios porque al final, digamos, cada casa de alimentos tiene como su condición, por decirlo así, ¿sí? O su recomendación. Pero si está muy gordo, lo ideal es que lo bajemos un poquito. No lo vamos a bajar tan fuerte a 1,5, pero sí puede ser 1,8. Pero si está muy flaquito, lo podemos subir. ¿Listo? Programar una dieta de mantenimiento y de energía, como les estaba mencionando, y utilizar energía en fechas de monta, que era lo que les mencionaba, esos 100 gramitos de azúcar o panela en ese momento donde, digamos, esta semana es de montas. Entonces comenzamos a darle durante la semana esos 100 gramitos por día. ¿Listo? Listo. Entonces, el tema de los 100 gramos, lo del azúcar, es que con la comidita le echamos 100 gramitos de azúcar, ¿cierto? Es decir, nos vamos a gastar alrededor como de 700 gramos en la semana, que va a estar el macho montando. ¿Listo? Eso con relación a esa parte. Listo. Sí, la idea es de que, digamos, pues en esa semana, digamos, que vaya a montar, todos los días le damos esos 100 gramitos.
Esa es la idea principal. Eso ayuda bastante y al final es una inversión muy pequeña, igual que digamos el tema de la alimentación con energía, ¿cierto? Que viene siendo un concentrado de maternidad o de lactancia, va a ser de que él tenga un mejor libido. ¿Listo? Bueno. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bueno, si tenemos alguna duda y pasamos a la alimentación en reemplazos. Realmente el manejo, digamos, de la parte de alimentación en los machos es muy puntual, ¿sí? No es muy extensa, pero igual, digamos, si tienen alguna duda, me avisan para pasar a la parte de reemplazos. ¿Listo? Bueno, entonces como no tenemos, avanzamos. Entonces, la alimentación en fase de reemplazos es importante sin duda alguna. ¿Por qué? Porque si hacemos una muy buena alimentación de nuestras hembras de reemplazo, eso va a asegurar la producción futura de la granja. De nada nos sirve tener unas hembritas de reemplazo o en su defecto o unas cerdas primerizas que de pronto no lleguen con las condiciones de condición corporal, ¿cierto? Entonces, si no llegan con esas condiciones de condición corporal, pues no van a tener el mejor desarrollo cuando ya sean madres. Sin duda alguna, el mejoramiento de la granja, porque haciendo una muy buena alimentación de los reemplazos vamos a tener hembras mejor capacitadas y sobre todo van a expresar ese material genético. Y sin duda alguna, hacer una alimentación estratégica en las hembras de reemplazo va a evitar dos cosas. La primera, que tengamos partos o problemas en el parto. Y la segunda, una adecuada conformación ósea de músculo de esa cerda que queremos que nos albergue 12, 15, 16, 17 lechones, ¿vale? Entonces, sin duda alguna, la alimentación de las hembras de reemplazo es clave sin duda alguna, ¿sí? Bueno, entonces, al final, digamos, la alimentación en las hembras de reemplazo es la garantía que vamos a tener para mejorar nuestra granja. Entonces, si hacemos una mala alimentación en nuestras hembras de reemplazo, pues, ¿qué podemos esperar de nuestra futura producción si lo que queremos es mejorarla? Y si no hicimos una muy buena alimentación, entonces nuestra producción, en vez de avanzar, lo que hizo fue retroceder, ¿vale? Listo. Entonces, ¿qué factores? Sin duda alguna, el diseño del comedero, como les mencionaba. Lo ideal es que no sean comederos profundos o en su defecto cuando se hacen grupos de cerdas que exista, digamos, la cantidad, digamos, de comedero suficiente para el número de hembras de reemplazo. Agua, alimento no adecuado. Esta es una de los problemas más grandes porque pensamos de que las cerdas tenemos que alimentarlas como un cerdo de engorde y le damos un concentrado de engorde. O también sucede es que probablemente le damos el concentrado que es o la alimentación que es, pero la sobrealimentamos. Entonces las cerditas se nos tienden muchas veces a engordar un poquito, ¿ya? Y sin duda alguna la genética. ¿Por qué razón? Porque digamos, existen genéticas que tienen muy buena habilidad para convertir el concentrado en carne, ¿sí? Y al final no es lo que necesitamos principalmente, digamos, en las hembras primerizas o en las hembras de reemplazo. ¿Por qué razón? Porque lo que buscamos es que ellas se mantengan en una contextura delgada, más no flaca. Listo. ¿Qué problemas ocasiona una mala alimentación en estos animales obesos? Anestros. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y qué es eso, lo de los anestros? Son cerdas que como las alimentamos muy mal, lo que hizo la cerda fue que se nos engrasaron los ovarios y ella nunca nos entró en celo. Y digamos, al final de ahí es donde sale prácticamente el mito de que las cerdas deben preñarse al primer celo porque si no se produce infertilidad, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque las estamos alimentando mal y si las alimentamos mal se nos engrasan los ovarios y la cerda no nos volvió a entrar en celo. Entonces ahí comienza el problema. Segundo, un pobre desarrollo, sin duda alguna, porque la cerda no va a crecer con esa estructura, tanto de músculo como de hueso, capaz
digamos, de resistir 7 partos, que vaya a tener el espacio para albergar una camada grande. Entonces, por ese lado. Y adicional a eso, sin duda alguna, uno de los errores que se comete es que se busca el concentrado, digamos, muchas veces el de engorde. Y lo ideal es que, digamos, para las cerdas primerizas existe un concentrado que se llama primerizas, reemplazo, nulíparas, también se conocen. Entonces, la idea es buscar lo primordial, ese alimento. ¿Por qué? Porque viene con unos niveles de minerales mucho más altos. ¿Por qué? Porque la cerda todavía está en ese proceso de crecimiento y de estructura ósea. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Primero, seleccionando una genética que no sea, digamos, de línea cárnica, porque con la comida que le demos vamos a ver hembras nalgonas, hembras que van a tener problemas en el parto, ¿sí? Adicional a eso, utilizar un alimento, como les mencionaba, que sea principalmente, que sea para esas hembras primerizas, esas hembras de reemplazo. Y adicional a eso, sí empezar a evaluar, digamos, las cantidades de alimento que se les puede dar a las hembritas, ¿vale? La idea no es alimentarlas y que se nos engorden, sino darle el concentrado hasta un punto, puede ser a voluntad, pero otro punto empezar a restringir poco a poco, ¿vale? Entonces nuestro plan de acción sin duda alguna va a ser ajustar la condición corporal. ¿Y eso cómo lo logramos? La idea es de que las hembritas, no le neguemos comida, pero tampoco le echemos de más. La idea en promedio, vuelvo y les menciono en promedio, una cerda en promedio debe comerse de 3 a 3 kilos y medio al día de alimento diseñado para esa fase. ¿Cuál es la idea? La idea es de que las hembritas de reemplazo las vamos a alimentar como un cerdo de ceba hasta que tiene 30 kilos. Y de ahí en adelante seguimos con un alimento que venga diseñado para cerdas de reemplazo o, en el peor de los escenarios, podemos utilizar un cerdo levante, ¿cierto? Es decir, un concentrado para la etapa de crecimiento. ¿Cuál es la ventaja de este alimento? Pues que viene con unos niveles de energía bastante ajustados, pero con niveles de proteína muy interesantes. Entonces, como para que lo tengamos en cuenta. Primero, en todo lo que les mencionaba, programar una dieta de levante, segundo, programar una dieta de levante o primerizas y realizar una alimentación restringida sin excedernos. Entonces, como para que lo tengamos en cuenta, ¿ya? Pero sin duda, alguna es clave porque la cerda debe generar unos muy buenos aplomos, por eso se necesita de que ella crezca con muy buena alimentación y sobre todo, que tenga un muy buen espacio donde albergar esos lechones y adicional a eso, una alimentación que le permita crecer el aparato reproductivo, en este caso el útero, lo pueda desarrollar muy bien. Se habla de que una cerda puede quedar preñada de 15 lechones, pero probablemente ella, por el espacio que tiene disponible en su aparato reproductivo y digamos, en toda la cavidad donde está el aparato reproductivo, la cerda sencillamente comienza a acomodar los lechones y si ve que no le alcanzan los lechones para acomodarlos, probablemente venían 15 o arrancaron 15, pero la cerda por su organismo termina prácticamente desprendiendo alrededor de 1, de 2 lechones. ¿Y eso a dónde arranca? Vuelvo y les comento, en la parte digamos, de reemplazos. Entonces, por eso es clave, sin duda alguna, hacer una muy buena alimentación en la parte de reemplazos, porque al final lo que nosotros queremos es tener una edad de retención de vientres en nuestra granja entre 5 a 7 partos. De nada nos sirve preñar una cerdita que sea muy gorda, muy flaca, muy pequeña y que al segundo parto nos toque que descartarla porque va a ser muy costoso para nuestra granja. ¿Listo? Bueno, quiero responderles aquí las preguntas y si quieren me levantan la mano también. Profe, una pregunta. ¿Qué diferencia hay en el levante y el levante medicado? Si es recomendable para las de reemplazo. Pues primero que todo, cuando hablamos de medicado, se habla de que tiene algo, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿ese algo qué es? Si ese algo es algún antibiótico, si es un probiótico, ¿qué es? Listo, entonces, pues, sin duda alguna, lo mejor
es un alimento que sea para hembras de reemplazo. Lo existe en el mercado. No sé, de pronto en la parte de Perú y Ecuador, yo creería que sí, pero si no lo tenemos, en el peor de los escenarios, podemos utilizar un levante, ¿vale? ¿Qué raza recomienda usted? Pues la parte de razas como tal, no me gusta como decirles a ustedes es esta o es la otra. Sí les recomiendo que trabajen con empresas que se dediquen a la venta de genética de línea materna, ¿cierto? Y que sobre todo que tengan muy buenos comentarios, porque pues existen muchas granjas que dicen que venden línea materna, pero al final no venden línea materna, ¿sí? Sino que terminan vendiendo cerditas que la sacan de lotes de ceba. Entonces, al final no es la idea. Listo. Por acá le voy a dar la palabra a don Marlon. Listo, don Marlon. Le va. Bien, gracias a Dios. Bueno, qué pena, me devuelvo un poquitico ahí al tema anterior, que levanté la mano, pero no fue posible. Tengo una duda en el tema de que hablamos de que 30 días antes para el parto debemos incrementar un poco el alimento, 500 gramos diarios a la cerda, Correcto. para que los lechones salgan un poco más grandes. Correcto. Pero pues yo por experiencia propia he tenido como el problema, porque lo he hecho. ¿Y qué pasa? Pues hablamos de no engordar la cerda para el parto porque nos queda gordita y tiene problemas, y eso me ha pasado. Yo le he subido los 500 gramos, pero en el parto he tenido problemas. Los cerdos salen grandes, muy grandes, entonces la cerda no los puede parir muy bien, se me ahogan en el parto porque no salen. Y pues en el tema anterior, en la clase anterior, no pude estar, pero vi la clase, la bajé y la grabación, y pues se hablaba también del tema de que cuando el cerdo sale muy grande, también él sale muy cansado y no sale con las mismas energías para tomar calostro. Correcto. Entonces, o nos sirve subirle los 500 gramos antes del mes antes de parir, o no. ¿O qué hacemos ahí? Porque yo he tenido los dos escenarios, y cuando no le he subido, pues me sale el cerdito de lógica más pequeño, pero no le he visto el problema de que de pronto la cerda sufre mucho en el parto y eso. Y cuando le he subido, sí, me salen muy grandes los lechones, pero sufre mucho la cerda, y he tenido ese problema. Y la cerda, pues de lógica, al subirle un mes antes, se me engorda. Bueno, listo, perfecto. Entonces, don Marlon, me pareció súper buena su intervención y le voy a explicar por qué. Listo. ¿Qué sucede? Lo que menciona don Marlon es la realidad de muchas personas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Sin conocer de pronto, hacer de pronto un juicio apresurado, sucede que de pronto tenemos genéticas de nuestras hembras de reemplazo, genéticas cárnicas, ¿cierto? O que tienen esa tendencia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tenemos estas cerdas, ellas tienen unas reservas de grasa mucho más grandes. Entonces, cualquier concentradito que nosotros le echemos va a ser de que ellas se nos engorden, se nos engrasen de cierta manera. Y pues sin duda alguna, el parto va a ser muy doloroso, va a ser muy fuerte, y sin duda alguna vamos a tener ese problema de que los lechones se van a salir de buen peso, pero como ese aparato reproductor fue tan pequeño, pues probablemente el lechón no va a poder salir, va a terminar cansado, y al final, ¿qué va a pasar? No va a poder mamar muy bien. ¿Listo? Entonces, digamos, si tenemos esas genéticas ya como tal en la granja, ¿cuál es la idea? Empezar a hacer un ajuste en los primeros 60 días, ¿cierto? Es decir, de que ni se nos engorde ella, ni que tampoco se nos enflaquezca, pero sí hay que manejarla con mucha restricción. Entonces, probablemente no son 500 gramos para ella, pero sí pueden ser 250. Pero la idea es de que no nos llegue tan gruesa, tan gorda, o digamos tan voluminosa a ese mesecito. Entonces, de entrada ese sería mi primer consejo, ¿cierto? Y cuando digamos,
nosotros le subimos de peso, le subimos esa alimentación a la cerdita. ¿Qué pasa? Que vamos a tener un lechón más grande. Listo. Pero ¿qué pasó? Si nosotros tuvimos un plan de reemplazo como el que estamos mencionando, con una alimentación muy pobre, ¿qué va a pasar con esa estructura que va a tener la cerda, esa estructura ósea, ¿cierto? Que como tal es la pelvis. ¿Qué va a pasar? Que va a ser muy estrecha, muy pequeña. Prácticamente los huesos de esa cerdita no me crecieron. ¿Y qué pasa? Como viene un lechón muy grande, el lechón casi no puede ni salir. Entonces ahí es donde el lechón se nos cansa, termina muy cansado, no nos toma muy buen calostro y ahí es donde también la embarramos por ahí, ¿cierto? Entonces para concluir, digamos, la respuesta, señor Marlon, sería que no nos llegue digamos, tan voluminosa o gordita la cerdita a ese mesecito antes del parto, ajustar de pronto la alimentación, si de pronto ellas tienden a tener un poco de esa genética cárnica, puede ser a 250 gramos, y sin duda alguna ser más estrictos con la parte del levante de las hembritas, ¿cierto? Decir que ojalá sea con un alimento que venga para hacer desde reemplazo, o si no hacerlo con levante, pero pues igual la idea es manejarlo como les mencioné. ¿Listo? Bueno, no sé, señor Marlon, si tiene alguna otra duda y mientras usted no responde, le voy a dar la palabra aquí a don César. César, te estoy dando la palabra a César. Bueno, creo que César, bueno, no quiere hablar en ese momento. Listo, entonces creo que alguien más levantó la mano y vamos a darle la palabra entonces a don Héctor. Listo, don Héctor. Listo, profe, buenas noches. Listo. Listo, señor Héctor. Profe, con respecto a lo que es la obesidad y de la grasa que adquieren ellas en la parte del útero, o sea, ¿qué recomienda usted? Porque en verdad es difícil recuperar una cerda así, cuando ya que en sí, acá prácticamente en los pueblos la llaman que se machorreó, que ya no se preña. Entonces, ¿qué recomienda usted en ese estado? Hombre, pues es algo complejo porque digamos, al final esa es la suma de muchos errores, ¿cierto? Entonces, la suma de muchos errores es complicado solucionarla o resolverla con una solución, ¿cierto? Entonces, lo que primero yo haría, sin duda alguna, sería hacerle de pronto una restricción de comida y adicional a eso, ayudarle con un programa hormonal que les voy a mencionar la próxima clase, que vamos a hablar sobre genética y reproducción, que sí puede ayudarme mucho, ¿cierto? Pero es complicado. Pero ojo, si yo, y ahí es donde les dejo a ustedes la reflexión, si yo quiero mejorar mi granja, ¿cierto? ¿Cómo quiero hacerlo? ¿Con las mejores o con las cerdas regulares que yo consiga por ahí? Con las mejores, ¿cierto? Sin duda alguna. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si yo busco mejorar, también debo mejorar yo. ¿Cómo? Mejorando, digamos, la alimentación, mejorando el manejo y demás. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces nosotros queremos dejar la cerdita porque nos cogió el día y no tenemos cerdas para reemplazo. Entonces, cualquier cerdita por ahí es la que terminamos comprando o cualquier cerdita por ahí es la que terminamos prácticamente, digamos, utilizando para reproducción y la idea no es llegar ahí. ¿Por qué razón? Porque muchas veces cuando, digamos, nos coge el día, ¿cierto? Para empezar a mejorar todo, para hacer esa programación de hembras de reemplazo, nos vamos muchas veces para el vecino que vende ceba. Entonces vemos el lote de ceba, si hay unos cerdos muy bonitos, ¿y qué es lo que hicimos? Seleccionamos las cerditas de allá
que tienen 70 kilos. Entonces, de entrada ya la cerdita va no muy bien porque ya hubo un tiempo que comió, digamos, un concentrado alto en energía, como puede ser un engordo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el consejo? El consejo no es llegar a ese punto, sino empezar a mejorar desde el principio, ¿cierto? Puede que uno cometa los errores por desconocimiento, pero al final lo que estamos haciendo acá es en busca de mejorar esos errores gracias al conocimiento. ¿Listo? Entonces, no sé, don Héctor, si queda resuelta la duda o, Sí, o, señor, sí, sí, o la sí, citamos de señor. nuevo. Ah, listo, perfecto. Listo, señor Héctor. Bueno, vamos a darle la palabra aquí. Listo, señor César, cuénteme. Listo, sí. Tengo dos preguntitas. La Sí, primera es en cuanto a lo que estamos hablando del reemplazo, que en el caso pues, más drástico nos toque con Levante. sí. En caso que llegara a tocar, a sucediera, ¿cuánto tiempo se puede suministrar ese reemplazo, ese El Levante. concentrado de Bueno, Levante? entonces como les mencionaba, la idea es de que hasta los 25 o 30 kilos ella vaya con un concentrado de inicio, ¿cierto? Porque al final esa es la etapa de ella, primero que todo. Una fase de inicio, una fase de preseo, de prelevante. Y de ahí arrancarla con levante, ¿cierto? A lo que ella quiera comerse por ahí Sí, hasta los 60 kilitos y de ahí sí empezar como a restringirle un poquito la comida de 3 a 3 kilos y medio. ok. ¿Y la gestación, en qué momento se le empieza a suministrar a ella? Apenas ella se nos preñe, entonces ahí empezamos a darle gestación. Lo mismo, si vemos que nuestra hembrita de reemplazo está un poquito gordita, entonces la ajustamos, pero si está un poquitico flaquita, la ajustamos también. ¿Listo? Ok, listo. Listo. Y la otra era que tenía que volverme ahí un poquitico en cuanto al macho. ¿Sí? En- el macho, desde que yo lo tengo, me aconsejaron una comida que es muy difícil de conseguir, solo la maneja soya, pero donde yo estoy, soya no tiene mucho comercio en la porcicultura. Acá en Correcto. Boyacá tiene mucho para ganadería, pero Sí, no para porcicultura, soya. Y se sí, llama cerdo macho reproductor, el alimento sí, que le correcto. dan a él, pero por acá es muy difícil conseguirlo. Entonces yo lo he manejado siempre con gestación y le he dado, en la mañana le estoy dando 2 kilos y en la tarde 2 kilos. Pues Entonces digamos, no sé si será mucho. sí, la verdad yo pienso que es mucho, te soy sincero. La idea es de que por lo menos lo manejes. Recuerda que el macho, la idea no es un cerdo de ceba, ¿cierto? La idea del macho es que tengas un Sí, animal. Te voy a poner un ejemplo. Eso es como que tengas un jugador de fútbol. La idea no es que tengas un peleador o digamos un luchador de sumo, pero que tampoco tengas, digamos, un atleta que es un poquito más delgado, ¿cierto? Entonces la idea es de que tengas ni muy hacia abajo ni muy hacia arriba, ¿sí? Entonces la idea es que lo que se busca, que sea una alimentación muy balanceada para que él ni se te vuelva perezoso porque está gordo, ni se te vuelva perezoso porque está débil porque le falta comida. Entonces, yo te recomendaría que manejases no más de 2 kilos, ¿sí? En promedio, sí, un kilito en la sí, mañana y otro en la tarde. Y que adicional a sí. eso, lo que te decía, lo puedes hacer por 2 mesecitos, le das solo gestación, luego le das por 15 días lactancia, los mismos 2 kilitos. Listo. Eso es para cuando él ya está casi preparado para empezar a montar la cerda, ¿cierto? Bueno, De es decir, resto ya bueno, sería bueno, mientras. muy buena pregunta, ¿sabes? Es decir, eso en el llegado caso de que el macho sea adulto, ¿sí? Digamos cuando él ya sea adulto. Pero al final, los machos, la idea es de que los alimentemos muy parecido como una hembra de reemplazo. Entonces, lo mismo. Iniciación hasta los 30 kilos, ¿cierto? 25-30, y de ahí te vas con levante. Entonces, él llegó por ahí unos 100 Ok. kilitos con solo levante, y de ahí comienza así de pronto a ajustarle un poquitico la comidita. Ok. Y digamos, ¿será que el tema
como le venía diciendo que yo, pues desde que lo compré me aconsejaron no conseguir el concentrado acá y lo he manejado siempre con la gestación, siempre, siempre. Sí, Lo único que sí es que a veces lo veo como muy ancho de las piernas atrás, claro que es un cerdo, un Handspray por Pietran, sí, es un F1. correcto. Y, y lo veo con el lomo muy largo, sus piernas gruesas, pero se le alcanza como a marcar el costillaje. Entonces yo, no, fue madre, está muy flaco, me va a tocar subirle, Sí, pero se ve demasiado grande. Ya para pararse hasta se le complica porque se ve demasiado largo. sí, exacto. Entonces lo que te digo, pues, yo te recomendaría, si quieres, me envías una fotico, un videito, y yo te digo, mira, más bien ajustalo a 3 kilitos, a 2,5, pero yo pienso que 4 kilos es demasiado, demasiado alimento. Ok, listo. Vale, Listo, muchísimas gracias. Esas listo, eran mis preguntas. listo, perfecto, César. Bueno, por acá el señor Jorge eh, había levantado la mano. Jorge Lozano, listo. Mi estimado, Jorge, te estamos dando la palabra. Bueno, bueno, Jorge. Entonces, si algo, pues, listo, perfecto. Ya la respondí. Listo por acá. Listo por acá. Pero, listo. Listo, Carlos. Listo, Carlos. ¿Qué tal, Jefferson? Listo, Carlos. Pues lo mío es como, no sé, una duda o algo. Un Tranquilo. comentario que hablaba con un amigo en el Valle. Él en este momento maneja una granja de 50 cerdas de cría este año y el proyecto es ampliarse así en el siguiente. Y él Sí, me comentaba que en un principio ellos comenzaron y adquirieron, no recuerdo, de 7, 8 cerdas de la línea de soya, si no estoy mal, no sé sí, cuál es la que manejan ellos, no tengo claro muy bien. Él me decía que eran cerdas de más de millón, de 70, 60 kilos. Y él decía que la verdad para ellos ya funcionaba muy mal porque de esas cerdas que adquirieron, si a mucho había una o dos que les habían dado la medida. Después sí. hicieron la prueba, si no estoy mal fue con Tegralo con Italcol, también la genética que ellos manejan y al igual. Entonces el hombre me decía, mi hijo, usted que está comenzando, dijo, no se ponga a invertir tanto. Me decía él, la verdad es que usted comenzando le queda muy difícil que 3, 4 cerdas que le van a dar 5 millones. Decía, lo que usted mejor puede hacer es adquirir una cerda que usted de pronto conozca de un amigo, la compra lechoncita, la levanta para reemplazo. Él empieza a hacer su pie de cría de nuevo. Cuando usted tenga cerdas que críen, busque preferiblemente que sean cerdas que tengan en su mayoría partos numerosos y también preferiblemente que sea mayor cantidad de cerdas, que porque eso va a transmitir mejor genética en madres. No sé qué me decía. Y él me decía, lo que sí le recomiendo es que si usted va a manejar ceba, briga a conseguirse y en vez de hacer una buena inversión en el macho, que es principalmente el que va a brindar la genética como tal para la ceba. No Listo. sé. Bueno, sin duda, pues mi recomendación de pronto difiere un poco con tu amigo. Yo sí pienso de que son dos cosas. La primera, pues digamos, antes de arrancar un proyecto, pues uno tratar sin duda alguna de buscar la mayor cantidad de información o de capacitación. Y yo creo que muchos de ustedes, Sí, digamos, que están arrancando, pues es lo que están logrando con este curso, ¿cierto? Primero que todo, conocer un poquito del negocio con relación al manejo y demás, yo pienso que es clave. Pero yo sí pienso que lo mejor es arrancar con pie derecho, ¿sí? Sin duda alguna, a mi criterio. Yo sí pienso que, me explico, si yo tengo una genética que yo haciendo las cosas al pie de la letra, bajo las recomendaciones digamos, de la empresa que me vendan las cerdas, yo puedo lograr destetes, como le pasó a un cliente mío que compró 20 hembras en una empresa,
y en el primer parto, el hombre, el promedio de la granja de él estuvo sobre 14,5. Entonces, digamos, en un proyecto de 20 hembritas, pues yo no me voy a ir a buscar 20 hembritas, digamos, de otra granjita. Pues yo trato siempre de arrancar con pie derecho, ¿cierto? Porque al final, digamos, yo hago una inversión en tiempo, hago una inversión en adicional a eso en las instalaciones, ¿sí? Entonces, que probablemente, ¿en qué concuerdo con pues, con tu amigo? No vas a arrancar un proyecto de 50 hembras cuando no tienes experiencia, ¿cierto? Sí. Pero probablemente sí puedes arrancar con 5 hembritas, conoces, te empapas del negocio y como veas el tema, ¡prun! Ahí creces. ¿Listo? Ok, Listo, ese sería mi consejo, ¿vale? Bueno, voy a responder. listo, Jefferson. Listo, perfecto. Bueno, listo. Voy a responder acá una pregunta en el chat. Dice, tengo una pregunta. Yo ya estoy dándole a los cerdos la ración del día, gestación 2 kilos, 100 gramos y el macho 3,5 en todo el día. ¿Está bien o tengo que hacerlo en los tiempos mañana y noche? Pues lo importante es que, digamos, acostumbres a las cerdas a un mismo hábito de alimentación. Hay granjas en la parte de la costa que hacen una sola alimentación a las 5 de la mañana y ya, ¿cierto? El tema de los 2 kilos 100 gramos en el caso de las cerdas de gestación, yo te recomendaría que revisaras el tema de condición corporal, ¿sí? Porque pues al final no te puedo decir, no, es que tienen que ser 2 porque pues no conozco el alimento concentrado y pues aquí la idea tampoco es de pronto entrar a revisar pues cuál es mejor o cuál no es tan mejor, ¿sí? Entonces la idea es, digamos, con esos 2.1, revisar la condición corporal. Y ahorita les envío la aplicación de Bayer para que la revisen. Y adicional a eso, lo otro que también pueden hacer es, digamos, si quieren yo les puedo compartir una imagen en el teléfono, digamos, de las diferentes condiciones corporales y ustedes pues van mirando la cerdita y van mirando, digamos, la imagen. Listo, eso ayuda bastante. Bueno, bueno, aquí tenemos otra pregunta. Listo. Señor, listo. Perfecto. Señor Jadir. Por acá. Listo, señor Jadir. Hola Jefferson, nuevamente. Listo, no. Estamos acá para resolver todo tipo de dudas. En este tema de los reemplazos, Sí. los últimos 3 reemplazos que traje, uno me llegó con 12 pezones, la otra me llegó con 13 y la otra con 11. ¿Qué pasa? Pues que son animales que, pues lo que su merced está hablando, son animales de 13, de 14 lechones, porque pues vienen ya con una genética de línea materna, pero no tengo con qué alimentarlos, porque pues hay más cerdos que pezones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Mi pregunta es, con esas hembras que traigo de granja que vienen, pues, supuestamente pues se las envían con un registro donde el papá es Landras y la mamá es Large White, ¿se puede hacer un retroceso con una línea materna en esas mismas hembras? ¿O definitivamente esas F1 no, es mejor no reproducirlas? Pues digamos, mi consejo en ese caso, igual ya entraríamos como un poquito ya en lo que vamos a ver en la próxima clase, pero no hay problema. Primero que todo, cuando ustedes compren pues en una casa genética, ¿cuál es la idea? Pues que les vendan un producto certificado, ¿cierto? Entonces, si digamos yo voy a pagar como mencionaba, pues ahorita se me escapa el nombre, creo que Carlos, sí, Carlos. Yo voy a pagar un valor alto, pues también tengo que tener unas exigencias con relación al producto. Entonces, si llega una cerdita que fue pasada por unos filtros de selección con 12 pezones, pues dice uno, bueno, decir, ahí qué pasó, ¿cierto? Porque la idea es de que sean por lo menos 14 pezones funcionales
¿cierto? Porque ese es el otro tema, de 14 a 16 pezones. Listo. Si las cerditas yo vi que se hizo un muy buen trabajo, tuvieron muy buen resultado, ¿yo qué puedo hacer? Sin duda alguna, seguir inseminando con una línea materna, porque al final yo lo que voy a hacer es seguir mejorando eso que ya yo tengo en la granja, ¿cierto? Y que con relación a producción de lechones fue bueno, ¿sí? Porque, digamos, muchas veces la línea materna, ella pues viene con unas condiciones muy puntuales, digamos, de producción de leche y demás, pero también en su genética viene algo también de línea cárnica, ¿cierto? Porque a veces hay cerdas que son muy buenas produciendo lechones, pero probablemente eso que venía del papá no le alcanza para ser el mejor lechón que convierta, ¿sí? Pero entonces, digamos, si yo tengo un muy buen resultado con esas hembras que me menciona, yo seguiría sin duda alguna mejorándolas con una línea materna de una empresa, ¿cierto? Donde, digamos, me digan a mí, sí, esto es línea materna, estos son los resultados, este es lo que yo haría, puntual. Y que sea sobre todo un laboratorio, y eso sí para todos. Si van a inseminar, si van a estar en el proceso de mejora genética, que sea un lado donde sea certificado, donde, digamos, hoy en día tenemos como muchos retos, hasta con el tema de peste porcina africana, que no nos podemos dar el lujo de, digamos, de comprar semen al vecino de la vuelta, donde eyacula el macho en botas, pantaloneta y sin camisa y sin guantes, ¿sí? Entonces, porque probablemente nos podemos traer una enfermedad grandísima para nuestra granja y al final no vamos a saber por dónde entró la enfermedad, ¿cierto? Entonces, pues ese sería como mi consejo, señor Jadir. ¿Sí? Listo, señor, muchas gracias. Listo, O perfecto. sea que sí puedo cruzar mis F1, las que me dieron buen resultado, con un reproductor, por ejemplo, con un Landras. Sí, pues sí, exacto, con una línea materna, ¿cierto? Es decir, buscando siempre, hoy en día no se habla tanto de razas, digamos, en la actualidad porcina, porque al final lo que han hecho las empresas, en general, lo que han hecho es que han cogido las mejores características de las razas y las han conformado en algo que se llaman líneas. Entonces, digamos, dicen, yo tengo un 33% de Landras, tengo un 28% de X raza y tengo el 40% de otra raza, ¿cierto? Que lógicamente esos porcentajes no se los dicen a uno porque al final, digamos, ese es el secreto de las empresas, ¿cierto? Es decir, en qué porcentajes, Sí. digamos, de cada raza están, ¿sí? Pero pues al final, digamos, hoy ese mejoramiento genético va orientado hacia ahí. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, no, es que la Landras tiene estas y estas características, pero es regular en estas y en estas y en esas. Ah, no, pero esas características que es regulares me ayuda X raza, entonces de ahí es donde salen las líneas. ¿Sí? Entonces, sin duda Y hay alguna, que, o sea, y al devolverme al materno, siempre se hace con un puro o también se puede hacer con un F1, ¿cómo, un perdón? reproductor, un ¿Puedes macho, un repetir la F1. pregunta? Para devolver esas F1, o sea, con la línea materna, ¿tiene que ser ahí sí ya con una raza pura o también se puede hacer Sí, con un exacto. F1? Para devolverlas a un nivel de pureza a una de las dos, a una de las dos o tres razas que tenga lo que compraste, esas hembritas, esas F1, tendría que inseminarse con un animal puro, 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 puro. Pero vuelvo y te digo, la idea hoy en día no es manejar animales puros. Inclusive hoy en día lo que las empresas buscan y digamos la actualidad porcina es no tener animales puros. La idea es tener líneas, ¿cierto? Y esas líneas Sí. se logran, vuelvo y te digo, es decir, teniendo como ese sinfín digamos, de razas, ¿cierto? Entonces, por eso es que ves X empresa y dice, mi hembra se llama Palomita, ¿cierto? No dice, mi cerda es Landras, no. Digamos, la línea o la raza, entre comillas, que yo creo se llama Palomita, ¿cierto? Que tiene X y X y X razas, ¿sí? Entonces, por ese lado. Entonces, sin duda alguna, seguir inseminando con línea materna. ¿Sí?
Sí, señor, ok. Por Listo. eso, pero es que sí le entendí lo de las razas puras, ¿Sí? pero no es conveniente con un F1, así tengan las mismas características, que sea Landras por Larway. Sí, no importa, no importa porque al final lo que vas a seguir haciendo es seguir mejorando tu línea materna con relación a, digamos, a esas genéticas y va a llegar un punto donde las vas a mantener, ¿cierto? Porque vas a seguir, digamos, ¿cómo te explico? Te voy a poner un ejemplo con un café, ¿cierto? Tenemos un café que es negro y tú le echas 2 gotas de leche. Listo. Ya de entrada tomó otra tonalidad, ¿cierto? Pero si tú le sigues a ese resultado, le sigues echando otras 2 goticas de leche, 2 goticas de leche, 2 goticas de leche, va a llegar el momento que por más que le eches, va a mantener una tonalidad muy similar, ¿sí? Que al final es lo que sucede genéticamente cuando uno sigue inseminando con una línea materna, ¿cierto? Que al final termina teniendo un animal puro de esa línea materna. No sé si me hice entender. Sí, 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 ahora sí ya le entendí. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Muchas gracias. Dale, perfecto. Bueno.